¿Ha contemplado alguna vez la posibilidad de que ciertas porciones de las Sagradas Escrituras, específicamente los Salmos, encierren una virtud restauradora tan formidable que su influencia podría transfigurar por completo su existencia, incluso en escenarios donde la ciencia médica ha declarado la ausencia de alternativas viables? La palabra divina, inmortalizada en el Salmo 1, nos asegura con autoridad inquebrantable: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta sagrada afirmación no constituye una mera alegoría del pasado, ni un eco lejano de antaño. Por el contrario, representa una proclamación vibrante y perenne de la potencia inmensurable del Altísimo para obrar la regeneración integral del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. En esta exploración profunda, desvelaremos la manera en que 3 salmos escogidos con precisión atesoran principios espirituales fundamentales para la recuperación total, secretos que la mayoría de las personas desconocen y que, por su naturaleza trascendente, permanecen fuera del ámbito de la práctica médica convencional. Nos adentraremos en la forma en que estas inspiradas composiciones escriturísticas tienen la capacidad de operar como un bálsamo divino, un remedio celestial, precisamente en aquellos instantes de mayor desolación y sufrimiento. ¿Se siente preparado para asimilar y comprender la magnitud de lo que el Creador tiene dispuesto y anhelado para usted? Desde los albores de la civilización, cuando la humanidad se veía asediada por dolencias indescifrables y padecimientos inexplicables que la medicina incipiente no lograba comprender ni mitigar, siempre existió una esfera inmaterial, un santuario recóndito al que la pericia humana no podía acceder, pero donde la respuesta divina jamás faltó. Ese dominio invisible era la Sagrada Escritura, la voz eterna. Lo que en la actualidad designamos como salmos trasciende la mera categorización de cánticos poéticos o textos empleados para la devoción. Son, en esencia, intrincados códigos celestiales, imbuidos de una vitalidad sobrenatural, concebidos por mentes inspiradas directamente por el aliento del Todopoderoso. Se trata de palabras que no solo brindan sosiego y consuelo al espíritu atribulado, sino que poseen el potencial de restaurar el organismo físico, desmantelar las ataduras de la enfermedad y avivar en lo más íntimo del ser la llama de una fe genuina que tiene el poder de sanar. Su resonancia es eterna, su impacto transformador. Profundizando en las riquezas de Salmos 1, descubrimos una porción textual que incontables individuos han repasado superficialmente, sin jamás percatarse de la vasta hondura de su contenido. La sentencia envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina no es una simple figura retórica, al contrario, es una promesa viviente, dinámica, palpablemente activa. Representa la irrefutable revelación de que el Omnipotente no requiere de intercesor alguno, ni de instrumentos materiales o humanos para manifestar su obra redentora. Su verbo es, en sí mismo, la consumación perfecta de su voluntad. Cuando Él profiere una palabra, una transmutación inescrutable se inicia en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando Él emite una declaración, lo que era imperceptible y caótico comienza a alinearse con la armonía y el propósito del firmamento. Esta verdad fundamental es el punto de partida para toda restauración verdadera. En la actualidad, una gran parte de la humanidad dirige su empeño en la búsqueda de soluciones a sus males en los laboratorios de investigación, en meticulosos estudios clínicos y en diagnósticos de precisión científica. Y si bien es innegable que estas disciplinas y sus avances poseen un lugar legítimo y valioso en el cuidado de la salud, es imperativo reconocer que existen ciertas aflicciones que el bisturí quirúrgico no puede alcanzar, dolencias que permanecen invisibles a la resonancia magnética, dolores que carecen de una denominación médica concreta, pero que ejercen un peso tan abrumador como 1000 toneladas sobre el alma y el espíritu de un individuo. Para esas heridas profundas, para esos sufrimientos indescriptibles, el Dios viviente ha legado algo infinitamente superior a un paliativo temporal. Nos ha dejado los salmos, expresiones celestiales que trascienden las barreras del tiempo, que penetran más allá de los confines del cuerpo físico, que alcanzan la esencia misma del espíritu y lo reconstituyen desde su núcleo. Es en ese preciso punto, en la restauración interna, donde la auténtica sanidad, la que es integral y perdurable, inicia su maravillosa obra. Para seguir explorando estas profundas revelaciones que pueden transformar su perspectiva de la salud y el bienestar, le invitamos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo.
El insigne salmista David aprehendió estas verdades no a través de meras formulaciones teóricas, sino mediante la incuestionable escuela de la experiencia personal. Su existencia fue un incesante peregrinaje de contiendas, tanto internas como externas, que lo familiarizaron con la punzante agonía de la persecución, la opresión sofocante del pecado y la desesperación que embargaba su espíritu. No obstante, también conoció de primera mano el poder redentor de elevar un clamor sincero y ferviente al cielo. Estaba plenamente consciente de que, al alzar su voz con una fe inquebrantable, la respuesta del Altísimo era inevitable. En el Salmo 32 dejó constancia de su vivencia al escribir: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. No afirmó que una persona le hubiese curado, ni que hubiese descubierto un nuevo remedio. Su declaración fue concisa y poderosa: clamó y Dios le otorgó la sanidad. Ello atestigua que existe un poder inconmensurable en elevar la voz con convicción, que cada vez que se proclama uno de estos salmos con un corazón humillado y una fe ardiente, no se están recitando meros versos huecos, sino que se está activando la poderosa intervención celestial en la propia existencia. En el presente, nos hallamos inmersos en una sociedad que, lamentablemente, tiende a depositar mayor confianza en la validez de los síntomas físicos que en la infalibilidad de las promesas divinas, que concede más crédito al dictamen de un diagnóstico médico que al poder transformador de la palabra de Dios. Sin embargo, es vital comprender que el Todopoderoso no ha cesado de comunicarse, ni ha alterado su plan original para la humanidad. Sus promesas permanecen firmes e inmutables. El profeta Isaías lo asevera con claridad meridiana: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta trascendente afirmación implica que, al tomar un salmo y hacerlo intrínsecamente suyo, al declararlo con una fe inquebrantable y al repetirlo no por una simple rutina, sino por una profunda revelación personal, se está liberando una palabra con una misión específica que indefectiblemente cumplirá su propósito. Y si esa misión celestial es la de otorgar sanidad y restauración, entonces la sanidad se manifestará. La eficacia de su verbo es incuestionable. Numerosos de los portentos y prodigios registrados en las Sagradas Escrituras se concretaron en el momento en que un individuo tomó la determinación de creer en la afirmación divina, incluso cuando todas las evidencias y circunstancias externas apuntaban en dirección opuesta. La célebre historia de la mujer que padecía un flujo de sangre es un testimonio elocuente de ello. El Evangelio de Marcos relata que había sufrido indeciblemente a manos de incontables facultativos, había dilapidado todos sus bienes, y lejos de experimentar mejoría alguna, su condición se había agravado considerablemente. No obstante, al enterarse de la existencia de Jesús, algo trascendental se activó en lo más profundo de su ser. Profirió una declaración de fe: si tan solo logro tocar su manto, quedaré completamente sana, y así fue. Su curación no se debió a un poder intrínseco del tejido, sino a que su fe actuó como un conducto que conectó directamente con la promesa redentora. En la actualidad, ese mismo principio espiritual se encuentra a disposición de todo aquel que se acerque a cada salmo. Ya no es necesario tocar un ropaje material. Lo que se precisa es tocar una palabra divina con la genuina convicción del Espíritu. Si considera que este tipo de contenido le nutre y edifica, le animamos encarecidamente a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de inspiración y conocimiento. En el Salmo 103, el rey David articula una proclama de inmensurable fortaleza: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Observe con detenimiento, no se refiere a algunas dolencias, ni se restringe únicamente a las aflicciones de índole física. La promesa abarca la totalidad de ellas. Esto incluye los padecimientos del cuerpo, las heridas del alma y aquellas que nadie más percibe. Aquí podemos discernir una conexión intrínseca entre la restauración y el perdón. Se nos revela que muchas de las enfermedades que arrastramos en nuestro organismo son, en realidad, un reflejo de batallas internas aún sin resolver en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando permitimos que el Creador irrumpa en nuestra vida no solo como el divino sanador, sino también como el Redentor por excelencia, una alineación profunda se produce en nuestro interior, permitiendo que la sanidad fluya no como un evento puntual,
sino como una restauración integral y continua de todo nuestro ser. Es crucial recordar que el Maestro Jesús no se limitó a predicar el Evangelio, Él también sanaba, no se restringió a emitir palabras, Él tocaba. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, relata: y echó fuera a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta revelación es de suma importancia, pues nos indica que la sanidad no es un añadido opcional al plan divino, sino una parte intrínseca del designio original de Dios para la humanidad. Desde las profecías de Isaías, pasando por los registros de los evangelios y extendiéndose hasta nuestros días, el ferviente anhelo del Altísimo es restaurar. Él no contempla el sufrimiento de sus hijos como si fuera una consecuencia natural o ineludible de la vida. Por el contrario, Él vino para restaurar cada aspecto que el pecado había deteriorado. Y entre esos aspectos vitales se encuentran su constitución física, su lucidez mental y la estabilidad de sus emociones. Su propósito es la plenitud. Existen individuos que recitan los salmos con la misma cadencia con que se declama una composición poética, pero aquellos que han aprehendido la verdadera magnificencia y poder de estas escrituras los proclaman como quien empuña con firmeza una espada en el fragor de la batalla espiritual. Y es que los salmos son, en efecto, herramientas de combate espiritual, escudos inexpugnables contra los embates de la desesperación y refugios inquebrantables en la penumbra más profunda de la noche existencial. Cuando el Salmo 91 declara con autoridad: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, no se trata de una mera licencia poética. Es en su esencia una cobertura espiritual activa, una declaración que activa la protección divina, el sosiego interior y la restauración integral. Porque la enfermedad no es exclusivamente una realidad de índole física. En muchas ocasiones es la consecuencia de un alma desguarnecida, sin la protección ni el resguardo que solo la presencia divina puede ofrecer. Sin embargo, al adentrarse en la sagrada palabra, al hacer del salmo su morada espiritual, la enfermedad pierde su capacidad de establecerse y echar raíces. Por consiguiente, comprender que la palabra del Omnipotente es un verdadero remedio, una panacea espiritual, no es una conceptualización teórica bonita o un simple constructo filosófico. Es una necesidad imperante y de carácter urgente para la vida de todo ser humano. El libro de Proverbios, en el capítulo 2, lo expresa con diáfana claridad. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La Sagrada Escritura no requiere de una interpretación médica externa para validar su eficacia. Ella misma se autoproclama como medicina, pero es fundamental destacar que no lo es para todos por igual, sino para aquellos que la hallan. Esto implica un esfuerzo intencional de búsqueda, de inmersión profunda. No es suficiente con tenerla abierta sobre una mesa o poseerla físicamente. Es imprescindible atesorarla en lo más íntimo, meditar en sus profundidades, creer firmemente en su poder y, sobre todo, declararla verbalmente. Solo así y mediante este proceso de apropiación personal, la palabra se transfigura en un verdadero bálsamo sanador para el cuerpo y el alma. Si este mensaje le inspira a profundizar su relación con la palabra, le invitamos a unirse a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Existen afecciones que no responden a la acción de los fármacos. Hay diagnósticos clínicos que, por su gravedad o pronóstico, se transforman en sentencias ineludibles, primordialmente porque se ha desvanecido la esperanza en el alma de quien los recibe. Sin embargo, la esperanza genuina no es un mero sentimiento volátil o una quimera optimista. Es una certeza sólida, inquebrantable, firmemente cimentada en la palabra inmutable del Todopoderoso. Romanos 15:4 nos instruye con sabiduría, porque todo lo que se escribió en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras no son únicamente narraciones de eventos pretéritos. Constituyen la evidencia irrefutable de la capacidad divina para obrar maravillas en el presente. Y si el Creador manifestó su poder sanador en épocas anteriores, ineludiblemente lo hará de nuevo en la actualidad.
Si lo realizó a favor de David, de Elías, de la mujer encorvada, del leproso que se postró con humildad, del paralítico que fue descendido desde el tejado, entonces, con la misma certeza, tiene el poder y la voluntad de obrar también en su vida. El adversario de nuestras almas, con su astucia milenaria, es plenamente consciente de que un creyente que vive en plenitud de salud y rebosante de una fe inquebrantable representa una amenaza formidable para sus designios oscuros. Por esta razón, antes de lanzar sus embates sobre el cuerpo físico, dirige su ataque sutilmente hacia la mente, sembrando con insidia las semillas de la duda, el pavor y la resignación. No obstante, el Padre Celestial responde a estas estratagemas con la contundencia de sus salmos, con palabras que, cual espada afilada, cercenan la mentira y restituyen la verdad en su pristina pureza. Cuando usted declara con convicción y fe, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está implícitamente afirmando que no le faltará la salud, ni la fortaleza, ni el propósito de vida. Está proclamando que, aunque transite por el más sombrío de los valles, no sentirá temor alguno ante el mal, porque el que sana no es una conceptualización abstracta, sino una presencia real y tangible. Es un Dios que permanece a su lado en la enfermedad, que camina junto a usted en el proceso de recuperación y que lo restaura integralmente para que, al verle nuevamente en pie, otros puedan ser movidos a creer. Existen personas que conciben los salmos únicamente como lecturas pertinentes para momentos de angustia o desdicha. Sin embargo, es fundamental reconocer que estos textos divinos también constituyen un riguroso entrenamiento para la batalla espiritual. Son la expresión elocuente de un corazón que ha degustado la amargura de la tribulación y ha conocido la dulzura de la victoria. Son la bitácora fidedigna de aquellos que atravesaron la conflagración y emergieron incólumes, sin quemadura alguna. Por consiguiente, no los lea como meras narraciones históricas. Vívalos como profecías activas en su presente. Porque si lo que usted enfrenta en este preciso instante parece insuperable o humanamente imposible, la proclamación del salmo apropiado en sus labios tiene la capacidad de reescribir su diagnóstico, de vigorizar su alma exhausta y de preparar el terreno espiritual para la irrupción de un milagro portentoso. Para seguir profundizando en cómo la palabra puede transformar su vida, no olvide suscribirse a Milagros del Espíritu Santo y activar las notificaciones. Poco importa si el dictamen médico ha sido emitido con una firmeza lapidaria, si el informe clínico ha resultado abrumadoramente devastador, o si las voces que le rodean insisten en que no existe salida posible a su situación. Permanece una voz que ostenta un poder superior, una voz que pronunció la palabra y por su autoridad creó la totalidad del universo, una voz que decretó: sea la luz, y la luz se manifestó instantáneamente. Esa misma voz ha dejado grabadas en las Escrituras palabras que, cuando son recibidas con fe genuina y declaradas con convicción, tienen la capacidad intrínseca de generar senderos donde antes no existían. Salmos como el 107, el 103 y el 30 no deben ser considerados como simples pasajes para una lectura superficial o transitoria. Son, en realidad, llaves espirituales maestras, portales que se abren de par en par hacia una restauración completa y sin precedentes. Su poder reside en la creencia. Y ahora, en este instante preciso, al detenerse a respirar profundamente, quizás con el velo de lágrimas cubriendo sus ojos, con el espíritu fatigado o el cuerpo lacerado por la aflicción, hay una verdad inquebrantable que necesita arraigar en su corazón. El designio de Dios para usted aún no ha llegado a su plenitud. Si todavía está leyendo estas palabras, es una señal inequívoca de que una promesa de sanidad, una restauración completa, le aguarda paciente en el vasto compendio de su Sagrada Escritura. Es posible que los profesionales de la medicina no la mencionen en sus diagnósticos, tal vez no figure en sus manuales clínicos o protocolos de tratamiento. Sin embargo, en el manual divino, en el libro de la vida, ya ha sido inscrita con tinta indeleble. La verdad eterna envió su palabra y lo sanó. Esa misma palabra, dotada de la misma potencia creadora, está destinada para usted hoy en este lugar, en este preciso momento. Su eficacia es atemporal. Cuando el Creador Supremo emite una promesa, no la lanza al efímero viento con la esperanza incierta de que, por algún azar, logre materializarse. Cada vocablo que procede de su boca lleva implícito en sí mismo el poder inherente y la autoridad para su propia ejecución.
La manifestación de la sanidad en el contexto de las Sagradas Escrituras no se presenta como una mera idea sujeta a la aleatoriedad, ni como una posibilidad remota destinada exclusivamente a unos pocos elegidos. Por el contrario, se revela como una promesa dinámicamente activa, un derecho espiritual inalienable que emana directamente del corazón amoroso del Padre hacia todos sus hijos. Desde el Génesis del primer libro bíblico hasta el epílogo del último, la inquebrantable voluntad de Dios de otorgar sanidad a su pueblo se perfila como una constante irrefutable, como la expresión más natural y pura de su amor eterno y de su pacto perpetuo. Si siente que estas verdades son un alimento para su alma y desea continuar recibiendo este tipo de revelaciones, le animamos a unirse a la familia de milagros del Espíritu Santo. En el libro de Éxodo, el Todopoderoso se manifiesta con una firmeza irrefutable: «Yo soy Jehová tu sanador». Esta solemne declaración no debe interpretarse como una simple figura literaria ni como una característica opcional en su esencia divina. Él no se limita a afirmar que puede sanar o que ocasionalmente lo hará. Su revelación es categórica. El asterisco es asterisco el sanador. Ser el sanador constituye una parte esencial e inalienable de su propia identidad y carácter. Así como Él es intrínsecamente justo, absolutamente fiel y eternamente existente, del mismo modo es inherentemente el que restaura la salud. Esta poderosa aseveración fue entregada en el contexto de un pueblo que acababa de ser liberado de la opresión de Egipto, una nación que por generaciones había soportado el yugo de la esclavitud, sometida a incontables sufrimientos físicos y emocionales. El Señor no aguardó a que alcanzaran un estado de perfección moral para presentarse como su divino restaurador. Lo hizo en medio de la aridez del desierto, al comienzo mismo de su trascendental jornada, como una garantía inmutable. En cada etapa de su travesía, en cada prueba que enfrentarían, su presencia no solo los guiaría, sino que también los sanaría de toda aflicción. Esta misma promesa de curación se reproduce y reitera a lo largo de toda la extensión de las Sagradas Escrituras, manifestándose con renovada autoridad en diversos contextos. En el Salmo 147:3 hallamos una verdad conmovedora: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En este pasaje, la acción sanadora de Dios no se encuentra condicionada por la fuerza o la resiliencia del que sufre, ni por la magnitud o la profundidad de la herida que le aflige. El Altísimo no obra sobre la base de merecimientos humanos o de una supuesta dignidad intrínseca. Por el contrario, Él actúa por la pura gracia de su pacto eterno. Y cuando Él decide restaurar, lo hace de manera absoluta e íntegra. No se limita a cubrir una herida de manera superficial. Él la venda, la repara desde su raíz más profunda, la devuelve a su estado original de plenitud y bienestar. En la esencia de este salmo, no se percibe atisbo alguno de duda ni de condición, sino una acción directa y resoluta. Él sana. Es una afirmación que no necesita explicaciones adicionales, únicamente de una aceptación incondicional por parte de quien la recibe. Cuando el Mesías, Jesús de Nazaret, caminaba entre los seres humanos, cada uno de sus pasos constituía la materialización tangible y viviente de esa promesa ancestral de sanidad. Él no se manifestó en la tierra simplemente para disertar acerca del reino de los cielos. Él trajo consigo la plenitud de ese reino, y el advenimiento del reino de Dios siempre trae consigo restauración, libertad de ataduras, redención completa y, de forma inseparable, sanidad para todo el ser. El Evangelio de Mateo relata que Jesús recorría toda Galilea sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es fundamental observar que no se establece ninguna distinción entre enfermedades leves o padecimientos crónicos. No existía una limitación basada en el tiempo que una persona llevaba enferma. Tampoco se menciona que solo unos pocos selectos recibieran la sanidad mientras que la mayoría debía resignarse a su suerte. El texto es enfático: toda enfermedad, toda dolencia. La presencia misma del Hijo de Dios era la activación total y plena de las promesas hechas siglos antes por los profetas. Si estas verdades resuenan en su espíritu, le invitamos a apoyar nuestro ministerio suscribiéndose a Milagros del Espíritu Santo. En el venerado libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, se asienta el fundamento profético inamovible de esta verdad trascendental. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Este pasaje profético no proyecta la sanidad como una mera posibilidad futura, sujeta a condiciones o eventualidades. Por el contrario, la presenta como una realidad ya consumada, una obra completada. La expresión por su llaga fuimos no reza seremos si obramos correctamente, ni tampoco quizás seamos si oramos lo suficiente. El verbo en tiempo pasado fuimos encierra una verdad espiritual de inconmensurable profundidad. La sanidad no es una esperanza incierta ni un anhelo distante, es una obra acabada, una victoria ya obtenida. Fue sellada con la sangre derramada en la cruz del Calvario, ratificada con la gloriosa resurrección del Señor y se activa en la vida de cada individuo mediante la fe. Esta misma certeza se encuentra también en el Salmo 41:3, que reafirma el cuidado divino. Esta certeza inconmovible de la intervención divina se halla también bellamente plasmada en el Salmo 41:3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Aquí, el acto de sustentar por parte del Señor no se limita a una mera conservación de la vida. Trasciende ese concepto para significar fortalecer, levantar del quebranto e intervenir de manera activa y poderosa en medio del padecimiento físico. No se trata de una intervención esporádica u ocasional. El Altísimo no visita al enfermo como una opción remota. Él se hace presente de manera vívida y transformadora, convirtiendo el lecho de dolor y angustia en un auténtico lugar de restauración y recuperación. El acto de mullir la cama en la enfermedad simboliza que su consuelo no es un mero gesto simbólico, sino una realidad palpable, genuina y profundamente arraigada. Donde existe una promesa divina, allí está su presencia. Donde mora su presencia se manifiesta su poder, y donde opera su poder, la sanidad se despliega con toda su magnificencia. El Salmo 6, por su parte, expone con conmovedora franqueza el clamor del alma que sufre la enfermedad, pero lo hace con una expectativa inquebrantable de la intervención divina. En su versículo 2 se eleva esta súplica cargada de vulnerabilidad y esperanza: «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen». La petición, lejos de ser lanzada al aire con incertidumbre o duda, se eleva con la plena seguridad de que el Todopoderoso escucha atentamente cada ruego de sus hijos. Y más adelante, en ese mismo salmo, se declara la respuesta divina que ya ha sido concedida: «Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración». La promesa de sanidad activa y potente no está supeditada a que todas las circunstancias sean perfectas o a que la persona se encuentre en un estado de plenitud. Se activa precisamente en el acto de clamar, en la expresión de la vulnerabilidad, en el reconocimiento humilde y sincero de que solo la deidad puede restaurar aquello que el ingenio humano es incapaz de alcanzar. Desde los tiempos inmemoriales, el pueblo escogido por Dios tenía una comprensión clara y arraigada de que la sanidad constituía una manifestación intrínseca del favor divino. En el libro de Deuteronomio se afirma con autoridad: «Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti». Esta es una declaración que surge en el contexto de la obediencia a los mandatos celestiales, sí, pero también y fundamentalmente, dentro del marco de un pacto sagrado e inquebrantable. No es una promesa genérica o una mera exhortación, es una respuesta directa y concreta al vínculo íntimo y trascendente establecido entre el Creador y su pueblo. La expresión quitar toda enfermedad no significa simplemente proteger de un mal futuro, sino que implica una acción activa de revertir, de actuar en contra de aquello que el adversario ha intentado establecer y de restablecer el orden perfecto del cielo en el organismo de aquellos que pertenecen al reino divino. Para continuar recibiendo estas verdades y profundizar en su fe, le invitamos a formar parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbase a Milagros del Espíritu Santo hoy mismo. En el compendio de los Salmos, esta dimensión de la sanidad se revela de una forma aún más íntima y personal, no solo desde una perspectiva doctrinal, sino a través de la vivencia espiritual más profunda. El Salmo 34 declara con una convicción que infunde ánimo: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». La aflicción física, el padecimiento corporal, no exime al creyente de experimentar dificultades, pero tampoco lo define o lo limita en su totalidad. La promesa divina no es que el fiel nunca experimentará enfermedad, sino que jamás estará solo en medio de su padecimiento, que siempre habrá una salida, un camino de escape en cada valle de sombra y dolor.
que aunque el sufrimiento se manifieste con intensidad, la intervención directa y amorosa de Dios es una certeza ineludible. Es posible que no se manifieste en los tiempos que la mente humana considera oportunos, pero su manifestación ocurre con la precisión divina, pues el Altísimo nunca llega tarde, su llegada es siempre perfecta en el momento justo. Es de vital importancia aprender que la promesa de sanidad integral no es solo una manifestación de la gracia divina, sino también una respuesta directa a la obediencia espiritual. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 7 y 8, se nos instruye con sabiduría: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí se establece un principio fundamental y vital. La reverencia hacia el Señor y la práctica de la obediencia a sus preceptos divinos generan una profunda restauración, no como un castigo, sino como parte del diseño inherente del Creador. El organismo humano responde a la armonía y alineación con su Hacedor. Cuando existe una concordancia genuina con su voluntad soberana, la salud fluye de manera natural y abundante. No se trata de una merecida recompensa, sino de un caminar en el cauce espiritual por donde la plenitud de vida se despliega sin obstáculos. El Salmo 73, en su verso 26, nos ofrece una dimensión adicional y profundamente consoladora de esta verdad. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En medio de la extenuación física, del agotamiento que amenaza con derrumbar el cuerpo, el salmista no niega la realidad de su debilidad. Por el contrario, la reconoce con honestidad, pero de inmediato afirma su esperanza inquebrantable en el Altísimo. En esa esperanza reside la promesa de sanidad activa. La restauración divina no se fundamenta en la negación del dolor o del padecimiento, sino en la declaración rotunda de una verdad que trasciende y supera la experiencia dolorosa. La carne puede claudicar y las fuerzas pueden abandonarnos, pero el alma que deposita su expectación y confianza en el Creador encuentra una renovación profunda. Y esa renovación espiritual es, con frecuencia, el primer peldaño hacia la recuperación física, porque donde el espíritu se fortalece y se revitaliza, el cuerpo, en una maravillosa sincronía, comienza a responder de igual manera. Si estas reflexiones enriquecen su caminar de fe, le invitamos a apoyar este ministerio. Suscríbase a Milagros del Espíritu Santo y sea parte de esta bendición. Cuando se recita un salmo con una conciencia plena de su significado y una fe inamovible, se está franqueando una puerta en el ámbito espiritual. No se trata de una repetición carente de sentido, sino de una alineación profunda con la voluntad divina. Cada palabra pronunciada bajo la autoridad del nombre de Jehová lleva consigo el peso de su soberanía y poder. Por esta razón, cuando se eleva la súplica «Sáname, Señor», no es un ruego incierto o una petición sin fundamento, es, por el contrario, una apelación directa al pacto divino, una invocación a la esencia misma de su naturaleza como sanador. Y el Dios eterno, en su infinita fidelidad, jamás negará aquello que Él mismo ya ha prometido con anterioridad. Cada expresión verbal, cada vocablo pronunciado con fe, proveniente de un corazón que confía plenamente en el carácter inmutable del Todopoderoso, activa aquello que ha sido declarado desde la eternidad, manifestándolo en el presente. No se registra en la totalidad de las Sagradas Escrituras un solo acto de sanidad que contravenga la voluntad explícita de Dios. Cada vez que un individuo se aproximó al Maestro con una fe sincera, fue restaurado. Cada vez que se elevó un clamor genuino y persistente, hubo una respuesta celestial. La sanidad no fue una anomalía o una excepción en el ministerio terrenal de Jesús. Por el contrario, fue la norma, la manifestación recurrente de su propósito redentor. Y si Jesucristo es el mismo en su esencia inmutable, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, entonces su disposición y su anhelo de sanar a la humanidad no han experimentado cambio alguno. Hebreos 13:8 lo corrobora con una claridad inconfundible. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta permanencia y constancia divina garantizan que la promesa de sanidad sigue activa y vigente. No es una narración antigua confinada al pasado, es una realidad palpable y presente, disponible para todo aquel que cree. El creyente que se aferra con firmeza a esta promesa inmutable de sanidad no se mueve por la fluctuación de las sensaciones o las apariencias externas, sino por una convicción profunda y arraigada en la verdad divina.
Sabe con certeza inquebrantable que aunque los síntomas físicos persistan obstinadamente, la palabra de Dios jamás falla ni se debilita, que aunque el proceso de recuperación se extienda en el tiempo, la promesa divina no caduca ni pierde su vigor, que aun cuando todas las evidencias humanas y las circunstancias indiquen lo contrario, la palabra de Dios es infinitamente más potente y autoritativa que cualquier diagnóstico o pronóstico terrenal, porque no existe poder o fuerza alguna sobre la faz de la tierra que sea capaz de anular o invalidar aquello que el Todopoderoso ha proclamado. Y si Él mismo ha dicho con su autoridad soberana, «Yo soy tu sanador», entonces su palabra es, en sí misma, completa y autosuficiente para obrar la restauración. Para continuar siendo edificado por estas profundas verdades, le invitamos a formar parte de nuestra comunidad. No olvide suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. La sanidad no es una mera ilusión piadosa ni un constructo de la imaginación religiosa. Es, por el contrario, el reflejo palpable y la manifestación gloriosa de un pacto que permanece vivo y activo. Es la expresión más pura y sincera del corazón paternal de Dios hacia aquellos que elevan un clamor con fe genuina y sin reservas. En cada uno de los salmos, en cada verso que ha sido divinamente inspirado, late con fuerza la misma verdad inalterable. Dios sana, y es crucial enfatizar que no se trata de a veces o quizás. Siempre que se le cree con convicción, Él actúa, porque su palabra, una vez emitida, no retorna a él vacía de propósito, porque su promesa no se debilita con el transcurso del tiempo, y porque su ferviente deseo de restaurar es tan vigoroso y potente, hoy como lo fue desde el principio de todas las cosas. Su amor es el motor de toda restauración. La fe, en su esencia más pura, no es una emoción transitoria que se desvanece con el viento, ni un mero pensamiento positivo revestido de tintes religiosos. La fe es una convicción inquebrantable, una certeza firme que hunde sus raíces en la palabra eterna e inmutable del Todopoderoso, y que se manifiesta con un poder transformador cuando esa palabra es creída con todo el corazón y declarada con autoridad. Sin la fe, la palabra permanece como una semilla inactiva, latente, sin germinar. Sin embargo, cuando el corazón la abraza con genuina aceptación, algo imperceptible pero poderoso se activa en el ámbito espiritual. La potencia de un salmo no reside únicamente en las letras que lo componen o en la belleza de su poesía, sino en la fe que les sirve de fundamento y respaldo. El libro de Hebreos 11:6 lo asevera sin rodeos ni ambigüedades, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta verdad establece el cimiento inamovible de toda sanidad que procede de las alturas celestiales. El Dios soberano no responde a las dudas disfrazadas de religiosidad, ni a las súplicas tibias carentes de convicción. Él responde a una fe audaz que se atreve a esperar lo que humanamente parece imposible, como una realidad inevitable y ya consumada. En cada salmo, que proclama una restauración integral, existe una promesa divina esperando ser encendida y activada por la llama de la fe. El salmista, al componer sus versos, no lo hacía desde una fría teoría académica, sino desde una vivencia profunda en la cual su alma aprendía a depender exclusivamente del sustentador de todo lo existente. En el Salmo 118, versículo 17, declara con una valentía inusitada: «No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová». Este pasaje no expresa una esperanza débil o un mero anhelo. Es, por el contrario, una confesión de fe que desafía la propia existencia de la muerte. No se está negando la cruda realidad de la aflicción, sino que se está afirmando una verdad superior que la trasciende. La fe no ignora la existencia del dolor, pero lo enfrenta con la certeza de que la última y definitiva palabra la posee el Altísimo. Si usted encuentra inspiración y fortaleza en estas enseñanzas, considere suscribirse a Milagros del Espíritu Santo para un crecimiento espiritual continuo. Cuando se pronuncia un salmo con esta disposición interna de fe inquebrantable, no es simplemente un acto devocional o una recitación piadosa. Es en su esencia más pura, una proclamación de autoridad espiritual. Jesús de Nazaret se expresó con meridiana claridad acerca de la interconexión entre la fe y la sanidad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, cuando una mujer que padecía una enfermedad se acercó a él con la plena convicción de que solo al tocar el borde de su manto sería restaurada, el maestro no atribuyó su curación al mero contacto físico, sino a la fortaleza de su creencia.
Sus palabras fueron inequívocas: tu fe te ha salvado. La fe actuó como el conducto, la fe fue la llave maestra, la fe fue la fuerza impulsora que estableció la conexión entre lo terrenal y lo celestial. Y esa misma dinámica espiritual permanece plenamente vigente en la actualidad, porque la palabra de Dios no ha perdido su efecto o su poder, pero su activación sigue dependiendo de la fe del individuo que la recibe. El Salmo 30:2 lo corrobora con una sencillez y contundencia admirables. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. El acto de clamar, de elevar una súplica ferviente al cielo, nace de la raíz misma de la fe genuina. Y la sanidad, la restauración integral, se convierte entonces en la respuesta inevitable a ese clamor sincero. El apóstol Pablo, con su profunda sabiduría espiritual, comprendió que la palabra de Dios debía estar intrínsecamente acompañada de fe para poder producir frutos reales y tangibles. En Hebreos 4:2 se nos advierte con gran seriedad: pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto implica que no es suficiente con meramente conocer un salmo, ni siquiera con memorizarlo en su totalidad. Si no hay una fe activa que lo acompañe, esa potencia inherente al verbo divino permanece adormecida, latente. Sin embargo, cuando la fe se une indisolublemente a la palabra, el resultado es una transformación ineludible. El salmo se convierte entonces en una espada para el combate, en un escudo protector y en una medicina de vida. En el Salmo 27, versículo 13, se expresa una convicción que sirve de sostén en medio de la inevitable espera. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta poderosa afirmación revela que la fe no se limita a contemplar el cielo como un destino final y remoto, sino que espera y anticipa ver la bondad y la intervención de Dios manifestadas aquí y ahora, en el plano terrenal. La bondad del Altísimo no es una esperanza reservada únicamente para el más allá, sino una expectativa activa para el presente. El justo, aquel que ha sido declarado justo por la gracia divina, no camina guiado por lo que sus sentidos perciben o por sus emociones fluctuantes, sino por aquello que cree con firmeza. Y lo que cree, lo declara con su boca, porque sabe que en la boca del que posee fe reside un poder creador, capaz de moldear realidades. En la segunda epístola a los Corintios, leemos una frase que encapsula la esencia de la fe actuante. Creí, por lo cual hablé. Esta fórmula inspiradora se replica con frecuencia en los Salmos, donde la fe no se expresa mediante silencios resignados o lamentos pasivos, sino a través de palabras firmes, audaces y llenas de convicción. El corazón que toma la decisión consciente de creer en lo imposible está, en esencia, abriendo un espacio en el ámbito espiritual para que la obra omnipotente de Dios pueda manifestarse libremente. No se trata de un simple optimismo humano, sino de una alineación espiritual profunda y genuina con la naturaleza divina. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, Jesús asegura con autoridad que si alguien pronuncia a una montaña las palabras: quítate y échate en el mar, y no vacila en su corazón, sino que cree con certeza inquebrantable que lo que ha dicho se cumplirá, entonces le será concedido. Esta no es una mera figura poética, es un principio fundamental del reino celestial, y cada salmo, cuando es pronunciado desde esta convicción inquebrantable, se convierte en un decreto que tiene el poder de transformar realidades concretas. Si encuentra valor en estas enseñanzas, lo invitamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo para más contenido edificante. La declaración del Salmo 103, versículos 2 y 3, no debe interpretarse como una expresión pasiva o un mero deseo. Por el contrario, es una poderosa proclamación de fe. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. A la propia alma se le ordena recordar. Al espíritu se le dirige a concentrarse incondicionalmente en la promesa divina. La fe, en este contexto, imparte instrucciones internas, alineando cada aspecto del ser con aquello que el Todopoderoso ha pronunciado. Y cuando esta profunda alineación ocurre, la sanidad fluye de manera ininterrumpida, porque no existe resistencia en el corazón, ni voz alguna que contradiga la palabra de Dios. Todo el ser está completa y firmemente sujeto a la autoridad de la fe. La congruencia interna entre la creencia y la declaración es la clave para desatar el poder restaurador. El Salmo 42, en sus versículos 5 y 11, también expresa esta confrontación espiritual interna con una lucidez impactante. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?
Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí, la fe se transfigura en una directriz clara y firme. No se le permite al alma sumergirse en la profundidad del dolor o la desesperación. Por el contrario, se le exhorta a esperar activamente en Dios. Esta espera no es una pasividad inerte, sino una actitud dinámica y expectante. Esperar en el Altísimo significa prepararse para su intervención sobrenatural. Significa mantenerse firme en la certeza de que su poder no ha disminuido en lo más mínimo, y esa espera activa, esa convicción profunda, se alimenta y se fortalece continuamente de la inagotable fuente de la palabra divina. La fe auténtica comprende también que la manifestación de la sanidad no siempre se produce de manera inmediata, como un relámpago, pero siempre es una certeza ineludible. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se establece un principio atemporal. Aunque la visión tardare, con todo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta verdad se aplica a cada promesa divina, incluida la de la restauración plena. La fe verdadera no se debilita con el transcurso del tiempo, por el contrario, se fortalece y se profundiza en él. Mientras los días avanzan y las circunstancias persisten, el creyente no cede al desánimo ni a la frustración, sino que regresa una y otra vez a los salmos, los pronuncia con una firmeza aún mayor, los medita con una profundidad más intensa y los declara con una autoridad renovada. Porque sabe con inquebrantable convicción que cada palabra que procede del Altísimo tiene un tiempo divinamente señalado para su cumplimiento, y que ese cumplimiento es absolutamente seguro e ineludible. Para seguir fortaleciendo su fe y entendimiento de la palabra de Dios, le invitamos a ser parte de nuestra comunidad en Milagros del Espíritu Santo. En la Epístola a los Romanos se nos revela una verdad esencial acerca del origen y el fortalecimiento de la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto implica que los salmos, cuando son leídos con atención, escuchados con receptividad y meditados con devoción, no solo instruyen o informan. Producen fe, son auténticos generadores espirituales de convicción. Cada vez que se proclama un salmo que encierra la promesa de sanidad, la fe en el corazón del creyente se robustece y se eleva a nuevas alturas. Y esa fe, una vez fortalecida, no se limita a sostener en la dificultad, se transfigura en una fuerza transformadora. La palabra divina, una vez emitida, jamás regresa sin haber cumplido su propósito. En Isaías, el Todopoderoso afirma que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esta es la certeza inquebrantable del que ha decidido creer. Que no está hablando al vacío o emitiendo sonidos sin propósito, sino que está liberando una palabra divina con un destino específico y una misión clara. El salmo por sí mismo no actúa de forma automática. Es la fe la que lo enciende, la que le otorga su chispa vital. Es comparable a una llama que aguarda la chispa adecuada para arder con toda su intensidad, y esa chispa es la creencia. No una creencia basada en una emoción pasajera, sino en una convicción profunda, en un conocimiento íntimo del carácter inmutable del Creador, porque el Dios que ha prometido jamás miente. Porque su fidelidad sostiene cada letra de su palabra, cada coma y cada punto, porque su poder omnipotente respalda cada verso y cada pasaje. Y porque su amor infinito asegura que no existe situación alguna, por más adversa que parezca, que Él no pueda revertir o transformar según su perfecta voluntad. El Salmo 56, en sus versículos 3 y 4, refleja de manera conmovedora cómo la fe se posiciona con determinación en medio del temor. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. La fe, en su expresión más auténtica, no implica la ausencia total de temor, sino la elección consciente y deliberada de confiar en el Altísimo precisamente en medio de la adversidad y la incertidumbre. Y confiar plenamente en la palabra de Dios es alabarla, es celebrarla incluso antes de que el milagro se manifieste, es honrarla como si ya se hubiera cumplido en su totalidad. Porque la fe genuina percibe lo invisible como si ya fuera visible, lo futuro como si ya fuera presente, y lo que para la lógica humana es imposible como una realidad ya asegurada por el designio divino. La fe no necesita pruebas externas para validar su existencia, ella misma es la prueba irrefutable. El libro de Hebreos 11:1 lo declara con autoridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve. Por esta razón, cuando se proclama un salmo con fe, no se está pidiendo un permiso, sino que se está ejerciendo una autoridad espiritual inherente, se está reclamando una promesa divina ya establecida, se está caminando firmemente sobre la palabra de Dios. Y quien se atreve a caminar sobre ella, jamás se hundirá. Si desea seguir recibiendo mensajes que edifiquen su fe, no olvide suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. Porque no existe promesa alguna de Dios que pueda fracasar, ni declaración divina que permanezca sin cumplir su propósito. Así como el apóstol Pedro pudo caminar sobre las agitadas aguas del mar mientras sus ojos permanecían fijos en la figura de Jesús, del mismo modo el creyente está capacitado para caminar sobre las promesas divinas mientras su corazón se mantiene firmemente anclado en la inquebrantable palabra. El Salmo no constituye una superficie endeble o inestable, es, por el contrario, una plataforma sólida y firme sobre la cual edificar la vida. Cada vocablo que lo compone es una tabla de salvación en medio de la tempestad, y la fe es la decisión consciente y valiente de depositar nuestro peso sobre ella. Aunque el mundo y sus circunstancias proclamen que algo no es posible, en cada generación, el Creador ha respondido de manera gloriosa a la fe de sus hijos. Y esa respuesta, ese poder de Dios, no ha cambiado en lo más mínimo, porque la fe no depende de las condiciones del entorno o de las circunstancias externas, sino de la profundidad del vínculo y la relación con el Altísimo. Los salmos continúan siendo hoy, en el siglo actual, lo que siempre han sido a lo largo de la historia de la humanidad, decretos emanados directamente del cielo. Pero es fundamental comprender que solo aquellos que los asimilan y los aplican con una fe genuina verán su cumplimiento, no como una mera posibilidad remota, sino como una realidad ya establecida y asegurada desde antes de la fundación del mundo. Cuando se aborda el concepto de sanidad en la palabra de Dios, no se trata de un único remedio universal que se aplica de forma genérica a toda dolencia, como si el corazón paternal del Altísimo no reconociera la vasta diversidad de sufrimientos que atraviesan las almas individuales. Dios, en su sabiduría insondable, ha consignado en los salmos palabras específicas y meticulosamente diseñadas que responden a necesidades profundamente distintas y particulares de cada ser humano. Su amor es tan grande que atiende a la singularidad de cada sufrimiento. La Sagrada Escritura no fue concebida con el propósito de tratar al ser humano como una masa indistinta y sin rostro individual, sino, por el contrario, como seres únicos, cada uno con heridas singulares que demandan respuestas específicas y personalizadas. Por esta razón, cada salmo no se limita a transmitir un consuelo genérico o una esperanza difusa, actúa, de manera precisa, como una llave espiritual que se ajusta a la perfección al tipo particular de quebranto o aflicción que se esté experimentando. El dolor que se manifiesta en el cuerpo físico no es comparable al dolor de un corazón que se encuentra angustiado. La ansiedad que consume y roe la mente, aunque invisible, tiene un origen distinto a la enfermedad que debilita los huesos. La opresión que ejerce un peso abrumador sobre el espíritu no se alivia con el mismo bálsamo que calma la aflicción emocional. Y sin embargo, para cada una de esas cargas, para cada manifestación del sufrimiento, existe una voz en los salmos que se eleva con una potencia y un propósito divinamente inspirados. El Salmo 6:2 implora con una autenticidad desgarradora: «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen». Esta súplica, cargada de una honestidad profunda, emerge desde lo más recóndito del cuerpo, desde el punto donde el sufrimiento físico ha alcanzado tal intensidad que ya no puede ser silenciado ni ignorado. Es el gemido visceral de aquel que siente la enfermedad golpeando con fuerza los cimientos mismos de su existencia. En este pasaje, el Salmo responde de forma directa y sin paliativos al padecimiento tangible, al mal que afecta la carne. No intenta espiritualizar o minimizar el sufrimiento corporal, por el contrario, lo enfrenta con la fuerza de la oración, con la inquebrantable convicción de la fe y con un clamor desesperado pero lleno de esperanza. Pero es fundamental recordar que no todas las dolencias se manifiestan en la piel o en los músculos. Hay heridas que residen en la psique, en la mente, que usurpan la paz interior sin dejar ninguna marca visible en el exterior. La palabra divina, en su vastedad, no ignora esta dimensión invisible del sufrimiento humano. Si esta comprensión del poder específico de los salmos es de su interés, no dude en suscribirse a Milagros del Espíritu Santo para más contenido edificante y revelador.
En el Salmo 94, específicamente en el versículo 19, se halla una declaración profundamente reveladora que aborda esta esfera invisible del sufrimiento. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esta escritura sagrada pone de manifiesto que el Altísimo también ha provisto un consuelo específico y sobrenatural para la mente agitada, para la ansiedad que corroe desde las profundidades del ser, para la mente que no encuentra descanso. La multitud de pensamientos que asedian al individuo no es ignorada ni minimizada por la providencia divina. Por el contrario, es atendida y sanada por una consolación que no emana del entendimiento o la lógica humana, sino de la intervención directa y poderosa del Todopoderoso. Este salmo, a diferencia de otros, no se enfoca en el dolor físico, sino en el caos y la turbulencia mental, demostrando con elocuencia que en el vasto compendio de los salmos existe una provisión específica para las batallas internas que libramos en silencio y soledad. La inagotable palabra de Dios tampoco pasa por alto las profundas aflicciones de índole emocional que laceran el corazón humano. El alma que se siente quebrantada, que ha experimentado una profunda herida, encuentra un eco conmovedor y una respuesta directa en el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta verdad, lejos de ser una mera declaración de la presencia divina, es una promesa activa de intervención. El corazón que ha sido destrozado por el dolor no es tratado con indiferencia o frialdad, sino con una proximidad divina sin parangón. Dios se acerca a los afligidos, no por un sentimiento de lástima transitoria, sino por un compromiso inquebrantable derivado de su pacto eterno. Este salmo se dirige directamente a aquellos que han perdido algo irreemplazable, que no puede ser restaurado con meras palabras humanas, a quienes la tristeza ha envuelto como un manto pesado y oscuro. Y les responde no con una teoría abstracta, sino con una cercanía tangible y redentora. Cercano está el Señor, no distante, no ausente, sino íntimamente cercano. La opresión espiritual, esa sensación abrumadora y pesada que invade el ser, incluso cuando todas las circunstancias externas parecen ser favorables, también encuentra una respuesta contundente en el compendio de los Salmos. En el Salmo 143, versículo 6, leemos un lamento que resuena con una profunda sinceridad, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acuerdo de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Este lamento, esta expresión de profunda aflicción, brota desde un lugar de sequedad espiritual, de una fatiga interior que agota el alma. El Salmo no evade esta oscuridad existencial, por el contrario, la enfrenta con la poderosa herramienta de la memoria, con el acto de la adoración y con una acción consciente y deliberada de volver los ojos a la fuente divina de toda esperanza. Aquí el verdadero bálsamo no es el olvido o la negación de la realidad, sino el recuerdo vívido y persistente de la grandeza de Dios. El espíritu encuentra un nuevo vigor cuando rememora la identidad del Creador y la magnitud de sus obras. Esta es, sin duda, una medicina para el alma exhausta, para la fe que se ha debilitado y para la sed espiritual que no puede ser saciada por las realidades visibles. Para seguir recibiendo este alimento para su espíritu, le animamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. Lo verdaderamente asombroso de estos salmos no radica en que se repitan entre sí. Aunque todos emanan de la misma fuente inagotable de inspiración divina, cada uno está meticulosamente concebido para abordar una dimensión distinta del sufrimiento humano. No es una repetición estéril de ideas, sino una profundidad espiritual que se despliega en múltiples facetas. No es una duplicación de mensajes, sino una especialización del consuelo y la sanidad. Y en esta particularidad, se vislumbra con claridad la compasión infinita del Todopoderoso, porque Él no dispensa una palabra genérica con la expectativa de que funcione indiscriminadamente para todos. Por el contrario, Él concede palabras que poseen la capacidad única de penetrar en las profundidades donde ningún otro medio puede llegar. Su diseño es perfecto y su aplicación es precisa, demostrando un conocimiento íntimo de la necesidad humana. En el Salmo 107 encontramos un testimonio general pero, a la vez, profundamente revelador. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es crucial comprender que esa palabra enviada no fue una cualquiera, una frase al azar. Fue la palabra adecuada, la expresión precisa,
la que se ajustó con exactitud al tipo de aflicción que padecían, el alma que se encuentra en una guerra interna, librando una batalla consigo misma, necesita con urgencia el salmo que le recuerde que no está sola en su contienda. El cuerpo que ha claudicado, que ya no puede más, precisa del salmo que se eleva como un clamor desde lo más profundo de sus huesos. La mente que no haya reposo, que se encuentra sumida en el torbellino de la ansiedad, necesita el salmo que tiene el poder de acallar la multitud de pensamientos. El espíritu que siente que se reseca, cual tierra árida sin la vitalidad del agua, necesita el salmo que le impulsa a extender sus manos en adoración aún en medio de la desolación más profunda. Y el corazón que ha sido roto por la pena o el desengaño necesita el salmo que le susurra al oído que Dios está íntimamente cerca. Es una verdad innegable que no todas las dolencias se experimentan de la misma manera, y por ende, no todos los salmos fueron inspirados y escritos con el mismo propósito. Por esta razón, la verdadera magnificencia y el poder intrínseco de las Sagradas Escrituras no residen únicamente en su proclamación en voz alta, sino en su aplicación correcta y discernida. El individuo sabio no se limita a saber que existe una promesa divina, va más allá, discerniendo con precisión cuál de esas promesas es la que debe activar en cada situación particular que enfrenta. Así como un médico experimentado no prescribe la misma medicina para cada enfermedad, del mismo modo el creyente que busca la sanidad integral debe aprender a discernir cuál salmo resuena y responde de manera más efectiva a la herida específica que lo aqueja en el presente. No porque un salmo sea intrínsecamente más poderoso que otro, sino porque cada uno fue diseñado por la inspiración del Espíritu Santo para un propósito singular y profundamente específico. Para no perderse este tipo de análisis profundo y seguir creciendo en su fe, le animamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. El Creador omnisciente posee un conocimiento íntimo y perfecto del cuerpo, del alma y del espíritu de cada ser humano. Él sabe con exactitud que hay afecciones que se originan en el corazón, otras que se manifiestan en la carne y otras más que tienen su raíz en el alma. Y en su sagrada palabra, ha dejado una luz que disipa cada sombra, una respuesta para cada tipo de oscuridad. En el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, se nos imparte una profunda enseñanza. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Este principio fundamental revela cómo el estado emocional y espiritual de un individuo puede influir e incluso afectar su condición física. Por esta razón, existen salmos cuya virtud sanadora se manifiesta primero en el cuerpo al traer, en primera instancia, una profunda restauración al alma. Hay versos que curan enfermedades visibles al tratar primero las invisibles. El orden divino es inmaculado, su diagnóstico integral, y su medicina, consecuentemente, también lo es. En ciertas ocasiones, la enfermedad se manifiesta como una debilidad crónica persistente, como una inexplicable pérdida de las fuerzas vitales que merma la energía del individuo. El Salmo 73, versículo 26, responde con gran precisión a esa sensación de agotamiento. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El Salmo, en su sabiduría, no niega la debilidad o el agotamiento. Por el contrario, los reconoce con honestidad. Sin embargo, no permite que esa sea la verdad definitiva del individuo. En lugar de ello, declara con autoridad que aunque la carne experimente un declive, Dios sigue siendo la porción inagotable. Y esa declaración, pronunciada con fe, tiene un poder restaurador inmenso, porque cuando el alma encuentra su ancla en lo eterno, en la inmutabilidad de Dios, el cuerpo también comienza a recibir una infusión de fortaleza y vigor, trascendiendo las limitaciones de lo físico. En otras situaciones, la dolencia o el malestar pueden surgir como consecuencia de la culpa, de un pecado que no ha sido confesado, o de una carga emocional que oprime el ser desde lo más profundo. El Salmo 32, en su versículo 5, ilustra vívidamente cómo esa culpa puede transformarse en una enfermedad física. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí, el acto de la confesión sincera se convierte en el catalizador de la sanidad. No porque la confesión posea una cualidad mágica inherente, sino porque libera lo que estaba oprimiendo y atando el espíritu.
este salmo en particular no aborda una dolencia física de manera directa, sino que se ocupa de la enfermedad espiritual que nace del silencio, de la negación y de la falta de honestidad ante el Creador. Y nos enseña una verdad fundamental. Cuando la verdad es expresada con transparencia delante de Dios, la restauración integral comienza su maravillosa obra. Si desea profundizar en este y otros temas que fortalecen el espíritu, le animamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. El diseño intrínseco de los salmos no es producto del azar o de una compilación fortuita. Cada palabra ha sido inspirada con un propósito divino y específico. Cada verso fue escrito con la intención de responder a una necesidad particular del ser humano. Y cuando esta verdad fundamental es comprendida y asimilada, se comienza a leer la Sagrada Escritura no como un mero compendio de textos religiosos, sino como un vasto arsenal espiritual, como una auténtica farmacia celestial. En ella, cada receta ha sido cuidadosamente preparada por el médico eterno para sanar heridas que ni el transcurso del tiempo, ni los avances de la ciencia moderna han logrado resolver. El creyente que aprende a caminar, guiado por la sabiduría contenida en los salmos, no se pierde en generalidades, sino que reconoce que en la palabra de Dios existe una voz particular y precisa para su situación actual. Y esa voz, siendo divina, nunca se equivoca. Y esa voz que emana de los salmos no se equivoca en absoluto, porque es la voz del buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, que percibe la herida más oculta, que escucha el suspiro más silencioso del alma y que responde no con fórmulas preestablecidas, sino con una dirección divina y personalizada. Por consiguiente, al enfrentarse al dolor, a la enfermedad o a la aflicción, no se limite a repetir aquello que ha escuchado de forma superficial. En lugar de ello, deténgase y emprenda una búsqueda intencional. Abra los salmos no como quien hojea un libro común, sino como quien consulta directamente la sabiduría que emana de lo alto. Pida discernimiento al Espíritu Santo, lea con los ojos de la fe y con una profunda receptividad espiritual, porque el salmo correcto, el que ha sido divinamente diseñado para su necesidad, no solo le brindará consuelo en medio de la adversidad, sino que también le otorgará liberación. No solo le infundirá esperanza en su corazón, sino que le curará integralmente. No solo le acompañará en su peregrinaje, sino que le transformará por completo. El verdadero y genuino poder de los salmos no se activa mediante una lectura superficial, ni por la repetición mecánica y sin sentido de sus palabras. No se trata de recitarlos como una fórmula externa y mágica, esperando un resultado automático e incondicional. La transformación profunda y perdurable ocurre cuando la palabra de Dios se convierte en una parte intrínseca de su ser, cuando ya no es un texto ajeno a su realidad, sino una verdad viva que habita en lo más profundo de su interior. Una verdad que moldea sus pensamientos, que sincroniza su respiración, que se convierte en su respuesta natural ante cada aflicción. Esa es, precisamente, la distinción fundamental entre un salmo que simplemente ha sido leído y uno que ha sido plenamente vivido. Entre una oración que se ha pronunciado con los labios y una declaración que ha nacido desde lo más recóndito del alma y el espíritu. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, el Señor establece un principio eterno e inmutable para aquellos que anhelan ver un fruto espiritual abundante en su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mandato divino no hace referencia a una lectura ocasional o a una relación distante y meramente intelectual con las Sagradas Escrituras. Habla de meditar en ellas sin cesar día y noche, de guardar sus preceptos en el corazón, de ponerlos en práctica y de declararlos verbalmente. Se refiere a una palabra que ya no reside fuera del individuo, sino que se ha interiorizado, que ya no se percibe como algo sagrado pero lejano, sino como una guía viviente que transforma cada pensamiento, cada decisión, cada latido del corazón. Esa es la raíz profunda de la verdadera sanidad. Detente un momento. ¿Alguna vez te has sentido desahuciado, con un diagnóstico que te robó la esperanza y voces que susurraban? No hay solución. Prepárate porque hoy hemos revelado un secreto ancestral, una verdad poderosa que la medicina no te cuenta. Los salmos de la Biblia no son solo poemas, son llaves espirituales para tu sanidad.
Hemos desenterrado cómo estas palabras divinas pueden operar como un bálsamo celestial, transformando no solo tu cuerpo, sino tu mente y espíritu, incluso cuando todo parece perdido. Cada verso que hoy has descubierto es una promesa activa, un decreto que el cielo ha enviado directamente para ti. La sanidad integral no es una ilusión. Es un derecho, un pacto y una realidad que se activa con la fe que hoy hemos encendido en tu corazón. No te resignes al dolor, no aceptes un veredicto limitante. Es tiempo de que experimentes lo que Dios tiene reservado para ti. El camino hacia una vida plena, sin dolencias y anclada en lo eterno, está en su palabra. Para que nunca te pierdas las profundas revelaciones que cambiarán tu vida, asegúrate de unirte a nuestra familia y *** suscríbete ahora mismo a Milagros del Espíritu Santo ***. Tu milagro comienza hoy. Nos vemos en la próxima revelación.